Hola familias hermosas, ¿cómo están? Esta vez les traigo una historia que les va a encantar. Esta historia nos platica mucho de las raíces, de dónde venimos, quiénes somos, de qué idioma, qué lengua es la que hablamos. Esta historia la escribió una chica que viene de Polonia. Ella venía desde allá, estudió literatura. Cuando llegó a México, se enamoró de todas las lenguas de México. Estaba fascinada con todo lo que escuchaba. Mexicas, huastecos, zapotecos, mixtecos, y ella decidió empezar a relatar las historias para los niños, pero a través de pequeños cuentos en los que ella nos relataba todo desde los abuelos. Y la historia comienza así: las palabras de los abuelos mixtecos. Ton on ku aha ki hi ku shitanda itse nyudu davi. Eso es lo mismo que significa las historias de los abuelos. Y la historia comienza así. Antiguamente los abuelos de nuestros abuelos, ellos no escribían las palabras así como nosotros lo hacemos. Ellos lo que hacían era dibujaban las cosas, por ejemplo, ya sea una águila o un jaguar, todo eso ellos lo dibujaban, no lo escribían como tú y yo lo conocemos. Por ejemplo, un jaguar se decía cuiñí, ajá, y era una forma de hacernos saber. Y también, por ejemplo, en los mixtecos, cuando ellos querían decir, siempre decían que había cerros muy grandes y que estaban solos o que eran una serie de cerros, decían Meni Yuku Kunyu Davi, Los Amedini Io Chita Ta Chi, Matun Chi Lo Santa Ian Kua. Así era como ellos se expresaban cuando veían un cerro solito o varios cerros en cadena. Por ejemplo, también si decían, mira, ahí hay un cerro gordo, decían Yuku Shiki Kanu. O por ejemplo, unos que eran más grandes o eran diferentes, eran como chistosos, decían, ¿cuál te gustaría vivir? Y era como algo diferente de lo que ellos estaban acostumbrados. Por ejemplo, un volcán, decían, Tindú Canú, Caná Numa. También, por ejemplo, ¿en cuál te gustaría vivir? ¿En cuál de todos? San Yu, Yuku Vilka, Dayuku Tuta, Shata, Shana Yogo Soka. Era como se preguntaban. Y además, el dios del viento, ¿quién era? ¿Quién cargaba todo el cielo junto con las estrellas? Él decía, yo Yidiki Yuku Ulicha Andibi Sanjudu Inchido Ñu Tachi. Y por ejemplo, cuando decían cielo estrellado, decían Andibi Nuta Shin Chodini. Qué cosas como diferentes, aunque suenan como muy similares a las palabras que nosotros utilizamos, es el uso de los acentos, como es muy diferentes. Y vean los dibujos de las estrellas, cómo ellos dibujaban una estrella o cómo dibujaban al dios que cargaba todo el cielo. Era una cosa maravillosa, como ellos no escribían, sino ilustraban toda esa información. Por ejemplo, en el cielo brillaba el sol, brillaba la luna, brillaba todo. Y la luna se llamaba Yo. Las estrellas se llamaban Chodini y el sol se llamaba Chilpa Achi. Qué diferente era todo eso. Sin embargo, lo ilustraban de una manera muy especial.
También una de las formas en las que ellos les gustaba reflejar a la naturaleza, decían, había animales en el agua, en el aire, o que convivían tanto en agua como en aire. Y decían, también había peces voladores. Y decían, chacá, nadva, gua. También dentro de las cosas más llamativas era el jaguar, que era cuñí, y el águila, ya, colo. Dentro también de otras cosas que ellos veían era, por ejemplo, cómo eran nuestros antepasados, cómo es que era la mujer o cómo es que era el hombre. La mujer se llamaba Naadé y el hombre Tsie. También ellos decían, adivina qué hacían. ¿Qué parece que hacían aquí? A ver, trata de observar sin que veas lo demás. Y aquí trata de observar también qué parece que hacen. ¿Parece que hablan o que discuten? Veamos qué es lo que están haciendo. Resulta ser que cada uno tenía una función. Cada quien teníamos algo que hacer. Por ejemplo, cuando se casaban decía Shutanda Atsa. Cuando luchaban decían Shu Nasta. Y cuando hacían ofrendas, así como las que hacemos ahora el Día de Muertos, en el cambio de ciclo, cuando hay alguna celebración de algún dios, decían Chu, Chiyu, Utsa, Nyu, U. Y además, por ejemplo, ¿cómo se llamaban? ¿Cuáles eran sus nombres? Ellos sus nombres se hacían a través de el día en que nacían y el personaje en el cual estaban más inspirados. Por ejemplo, podían llamarse 12 movimientos, que era Ushu, U, Sa, Kanda. O por ejemplo, cada representante significaba una unidad más. Por ejemplo, Nanda, Santiri, Lu, Shitu, Kabi, Daku, Kundu y Nida. Por ejemplo, 11 agua era Uxi, Modutsa. Y así, pero también había quienes tenían 2 nombres. Y esos 2 nombres eran muy poderosos porque significaba 12 movimientos jaguar sangriento. Ushi, U, Kanda, Kuñi, Nishta, Niñi. O también, por decir que uno que se llamaba Kuchi, Nishti, Niñi era jaguar sangriento, o coyote manso, ñaña mazú, o pájaro precioso, Tidavi. O cosas como muy comunes, por ejemplo, el cerro grande, la serpiente Ko, o por ejemplo la guacamaya que se llamaba Tobasa, o también el puma que era Nitka, o el hacha de jade que era Kayukui, o por ejemplo la serpiente de fuego que era Yagua, la muerte que era Nudi. Cada una de las cosas tenía un nombre, pero aquí lo importante es que nuestros abuelos fueron explicándonos cada cosa con dibujos para que nosotros adoptáramos esa raíz que ellos nos dejaban, así como los mixtecos, también los náhuatl, también los purépechas, también los tzotziles, el chontla y el español. Es muy importante que tú preguntes con tus abuelos y les hagas saber qué palabras no conoces y que te gustaría saber. El que conoce su pasado está seguro de su presente y sabe hacia dónde va. Les envío un abrazo enorme y los quiero muchísimo. Cuídense muchísimo.